Sí, Que se va a presentar el día de la fecha. Tenemos el antígeno carcinoma embrionario como factor predictor del estadio del cáncer de colon y recto según clasificación TNM. Autores son la doctora Cristina Rodríguez, el doctor Ignacio Ferrero y el doctor Sebastián. Presenta la doctora Cecilia Rodríguez, son del Sanatorio Allende, ¿no? De comunicador habíamos invitado a un médico oncólogo, espero que se logre enganchar, que es el doctor Estefano Kim, que es un médico oncólogo del Sanatorio Allende, espero que esté. Dijo que puede estar ahí justo a tiempo. Bueno. Y después a continuación vamos a hablar sobre manejo actual de la diverticulitis aguda, que lo va a presentar la doctora Josefina del Bogo del Hospital San Roque, y va a comentar el doctor Matías Parodi de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, y como coordinador el doctor Pablo Maldonado del Hospital Privado. Hola, doctor Maldonado, ¿cómo estás? Bueno. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Pablo está silenciado. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los presentes. Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y ver esta presentación de este trabajo científico y de esta conferencia. Bueno, doctor. La gente que presenta antígeno carcinoma embrionario. Hola Doc, buenas tardes. Acá no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, buenísimo. Ahí creo que me estaban diciendo que estaban intentando ingresar los otros doctores. Sí, estoy aceptando a todos acá. Así que si quieren esperamos un minutito. Total, estamos bien a tiempo. Bueno, no hay problema. Bastante concurrido. Linda convocatoria, mucha gente. Hola, Estefano. Buenas tardes. Doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? El doctor, ¿cómo anda, doctor Estefano Kim? Un gusto, doctor Menollo. Yo te invité, Un gusto. Perdón el atrevimiento, te invité a última hora para comentador del antígeno carcinoma embrionario como factor predictivo del cáncer de colon. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, el doctor Estefano Kim es un médico oncólogo, experto en Hola, estoy acá, pero no escucho a nadie. ¿Está bien? ¿Eso? Sí, te escuchamos. Bueno, si queréis ir compartiendo para ir empezando. Sí, larguemos. Bueno, ahí comparto. Anda compartiendo, así ya vamos empezando, porque ya estamos 5 minutos. Perfecto. Bueno, no escucho a nadie. Sí, te escuchamos bien, doctora. Y se ve la pantalla muy bien también. Se ve perfecto. Bueno, cuando me den el ok, yo comienzo. Dale. Sí, comienza, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Rodríguez, servicio de cirugía general del Sanatorio Allende. Estoy cursando mi último año de residencia.
Y en esta oportunidad voy a presentar un trabajo que realizamos conjuntamente con el doctor García Sebastián y el doctor Ignacio Ferrero del Servicio de Colorectal sobre antígeno carcino embrionario como factor predictor del estadio en el cáncer de colon y recto, según la clasificación internacional del TNM. A modo de introducción, y como todos bien sabemos, el cáncer colorectal es el tercer cáncer más común en todo el mundo, aumentando actualmente tanto su diagnóstico como su mortalidad, ya que gracias a los avances que ha habido en los últimos años se ha avanzado y se ha logrado un diagnóstico en etapas más tempranas, lo cual nos permite mejorar el diagnóstico de las metástasis y las recurrencias, que es lo que nos causa la mortalidad justamente en esta patología. La asociación que encontramos entre el valor del antígeno carcino embrionario preoperatorio y la sobrevida del cáncer colorectal ha sido estudiado sobre todo en los últimos años, pero no se ha llegado a un consenso y sobre todo continúan algunos aspectos que son bastante controversiales. Mientras que algunos estudios nos muestran que hay una clara asociación entre el antígeno y preoperatorio y un factor pronóstico, para otros autores esta asociación es estadísticamente significativa solo en los estadios avanzados. Entonces, frente a esto, nosotros, teniendo en cuenta que actualmente casi todos utilizamos el antígeno carcino embrionario, tanto como para la vigilancia como para el seguimiento del tratamiento, ver qué rol cumple en el estadio preoperatorio del paciente, para así determinar qué pronóstico podemos utilizar según los valores del mismo. Nos planteamos diferentes objetivos. Como objetivos primarios, lo principal es correlacionar los valores elevados del antígeno preoperatorio y el estadio de la enfermedad, y correlacionar también los valores de este marcador y el riesgo de metástasis. Como objetivo secundario nos planteamos evaluar la distribución del carcinoma colorectal en el sanatorio y la frecuencia de aparición según la localización colónica. Para esto realizamos un estudio retrospectivo de pacientes que se valoraron durante el término de 2 años, utilizando como base de datos las historias clínicas correspondientes a la institución y teniendo en cuenta los criterios de inclusión, que fueron aquellos pacientes que tenían un diagnóstico anatomopatológico de carcinoma colorectal con un valor de CEA preoperatorio mayor a 5 y que podían ser clasificados según el TNM con los estudios prequirúrgicos que se les solicitaban. De esta forma se identificaron 81 pacientes, de los cuales se excluyeron 15 por no cumplir con los criterios de inclusión, y se analizaron según los datos demográficos, como son la edad, el sexo, la localización del tumor, la estadificación internacional del TNM y el CEA preoperatorio. Todas las variables fueron evaluadas mediante un análisis estadístico de chi cuadrado con una P significativa menor a 0,05. En base a esto pudimos ver que los resultados recabados de nuestro estudio logramos evidenciar que de los 66 pacientes que ingresaron al estudio, la edad promedio de los mismos fue de 62 años, siendo de 63 para los hombres y de 61 para las mujeres, con un rango etario entre los 29 y 87 años de edad. En relación al sexo, notamos una gran prevalencia de la distribución, sobre todo a nivel masculino, correspondiendo al 66% de los pacientes estudiados y 40% del sexo femenino, en correlación con la bibliografía que tenemos. En cuanto a la ubicación del tumor, lo que vimos que la localización predominante fue en el colon izquierdo, teniendo un 45%, a nivel del colon derecho un 42%, y a nivel rectal del 12%. El valor del carcinoma, del marcador que se evaluó fue un promedio previo de 16.7 unidades gramos en litro, siendo un valor en el sexo femenino de 9, el mínimo, y de 21 para el sexo masculino. Lo que acá podemos ver en este cuadro es donde nosotros relacionamos el CEA promedio de acuerdo a la localización tumoral. Para esto vemos que hay una correlación entre, que
que tiene una diferencia significativa entre los tumores de recto y en el colon derecho e izquierdo, en donde vemos que tienen mayor nivel de CEA preoperatorio, y a su vez, entre el colon derecho y el colon izquierdo, también es estadísticamente significativa, siendo mayor para el colon izquierdo. De los 66 pacientes que evaluamos, 30 de ellos fueron clasificados para un estadio 1, 12 para un estadio 2, 15 para un estadio 3 y 9 para un estadio 4. Y en la siguiente tabla lo que vamos a ver es la relación estadística entre los intervalos de corte establecidos para el CEA y el estadio del carcinoma colorectal. Los recuadros que ven remarcados de color verde corresponden a los valores de CEA que están por encima del límite normal establecido, pudiendo ver que a mayor estadio del carcinoma colorectal, mayor es el porcentaje de pacientes que presentan un CEA por encima de los parámetros normales. Entonces vemos que un 43% corresponden a un estadio 1, el 75% a un estadio 2, el 86% para el estadio 3, y del 99,8% para el estadio 4. Dicha progresión representó una diferencia significativa, sobre todo cuando comparábamos el estadio 1 con estadios más avanzados, pero también lo que pudimos ver que al sacar la valoración entre el estadios 2 y estadios 4, también pudimos ver que tenían una P significativa, siendo estadísticamente importante en nuestro estudio. En esta tabla lo que vemos es la valoración estadística del riesgo de metástasis a distancia en los distintos niveles de corte del carcinoma, en donde observamos que a mayores niveles del CEA, mayor es la especificidad y la exactitud diagnóstica, pero disminuye bastante lo que es la sensibilidad con respecto al valor del mismo. Creemos que está en relación con el punto de corte que hemos elegido en este estudio. A modo de conclusión, lo que pudimos ver es que un valor de CEA superior a 5 se correlacionó con estadios avanzados según la clasificación internacional de TNM, en donde la sensibilidad del CEA para el diagnóstico de metástasis disminuye a medida que aumenta el valor de corte, pero sin embargo la especificidad aumenta. La prevalencia del carcinoma colorectal es mayor en pacientes de 60 años y en sexo masculino, al igual que las bibliografías que fuimos consultando, y la localización más frecuente es en el colon izquierdo. Bueno, y este fue un pequeño resumen de lo que fue nuestro trabajo realizado conjuntamente con el Servicio de Coloproctología. No sé si dejo abierta a alguna inquietud que tengan. Muchas gracias, doctora. Muy bien presentado el trabajo científico. No sé si se encuentran conectados el doctor Ferrero, el doctor García, para hacer un comentario adicional. Buenas, ¿cómo le va? Buenas noches. Yo soy el doctor Ferrero, del Sanatorio Allende. Buenas noches. ¿Cómo les va? Es un gusto que nos inviten a participar y segundo, es muy importante que el grupo de residentes de nuestro servicio participe presentando trabajos que hemos hecho nosotros. Respecto al trabajo, bueno, es un trabajo que los objetivos están bien planteados, el título está bien desarrollado. Un punto, no diría desfavorable, pero que nos afecta es un poco el número de la muestra y también que es retrospectivo. Como ustedes saben, un trabajo retrospectivo con una muestra pequeña es muy difícil que los resultados sean significativamente importantes, ¿no es cierto? Y no necesariamente van a representar lo que es una muestra grande. Ceci estuvo muy bien presentado y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto al trabajo o qué podemos discutir, ¿sí? El doctor Kim y el equipo de oncología del Sanatorio Allende, ¿tiene algún otro comentario para hacer? Sí, muchas gracias por la invitación, muy interesante el trabajo. Tenía algunos puntos que vi que son interesantes. Por ejemplo, ahí vi que en estadio 1
el SEA es más de lo normal en el 43% de los casos, que es muy llamativo. Si no me equivoco, ahí. ¿Es así? 56,6, era ese, 56,6 es normal y 43,4 anormal. Me parece Sí, perdón, llamativo porque para... venía justo silenciado. Sí, eso fue algo de lo que fuimos valorando a lo largo del trabajo. Y lo que también se vio ahí es que el valor predictivo negativo cuando SEA es menor de 5 es 100% para metástasis, por lo menos en su dato no hay intervalo de confianza, pero bueno, eso para tenerlo en cuenta, que si el marcador es negativo, por ejemplo, que eso en caso de duda de metástasis nos puede ayudar, ¿sí? Marcador negativo, o sea, viendo estos datos. Sí, exactamente, sí. La idea justamente es ampliar esta muestra para poder realmente correlacionar bien el tema de las metástasis, porque es lo que más nos llamó la atención durante el trabajo y bueno, nos puede servir a evaluar muchos pronósticos a futuro a la hora de elegir también tratamientos o otras valoraciones que se puede realizar el paciente. Claro. Y la otra cosa es colon derecho tiene como que menor valor de SEA con respecto al izquierdo y el recto. Quizá habría que ver si la población es comparable o no, digamos. Eso para concluir, porque, habría que ver si en análisis multivariado si sale como un factor positivo para un SEA bajo o no. ¿Sí? Faltaría ese paso. Y mi única crítica es que cuando dice estadísticamente significativo, le creo, pero bueno, no están ahí. Podría poner los valores, o por lo menos en la gráfica, uno puede poner la barra, en esa barra, por ejemplo, se puede poner la línea de intervalo de confianza, entonces uno ve gráficamente, rápidamente, visualmente digo, que si es significativo o no, digamos, entre uno y otro. Y poner quizás asterisco y poner al lado el valor de P. Pero bueno. Pero muy, muy interesante, muy interesante. Y quería agregar, perdón, que ahora el SEA, hay equipos que han estudiado mucho, que quizá el valor pronóstico es mayor en postoperatorio, y están discutiendo también el nivel del SEA, ¿no? Hay un estudio, creo que se publicó en JCO, que el valor de corte para el pronóstico postoperatorio a partir de 2,6 o 2,7. ¿Sí? Quizá evaluar eso también. Muchas Gracias. gracias, doctor. Muy bien, muy valioso el aporte, doctor. Doctor Obeide, ¿usted tiene una pregunta? No, justo iba a decir lo que dijo Estefano del valor, quizá de empezar un poquito más bajo, por ese dato que yo tenía. Pero bueno, no quiero felicitarlo. Yo creo que tiene las limitaciones que dijo la doctora y que remarcó Estefano, que bueno, uno lo conoce bien, sabe leer muy bien los trabajos y sabe cómo realizarlo. Bueno, y como todo oncólogo, tiene una visión muy crítica de toda esta literatura. Pero bueno, es muy valioso hacer estos estudios. A mí me gustaría preguntarle al doctor King si en la era que tenemos todos los marcadores de la inestabilidad microsatelital, bueno, y todos los otros indicadores pronósticos y que nos permiten hacer adyuvancias, digamos, dirigidas o terapias dirigidas, actualmente el SEA tiene una utilidad clínica desde el preoperatorio. ¿Nos cambia algo el manejo desde el preoperatorio? El postoperatorio, bueno, nos puede servir por la recaída, todo, pero ¿ustedes le dan algún valor extra para ser más agresivo, menos agresivo en una adyuvancia? Por ejemplo, un cáncer de colon derecho, un estadio 3, eso con un ganglio positivo. Si el SEA es más, tiene de 10 o tiene de 1, ¿le cambia algo a usted de la terapéutica? Bueno, la mayoría de las veces no.
sea dentro de las proteínas que existen para mama, para estómago, etc., es uno de los más sensibles y específicos. ¿Sí? Lo que usamos, en la situación que usamos frecuentemente en preoperatorio es, por ejemplo, en el recto. ¿Sí? Porque, bueno, la consecuencia de la cirugía rectal es más importante que un colon. Lo que hemos tomado de manera arbitraria, un poco empírica, es CA de 20, si uno tiene un CA de 20 o mayor y la tomografía es normal o no tiene metástasis, se justifica el PET, ¿no? Por esto, porque es una enfermedad más complicada. Y donde está más validado es en postoperatorio, como dije anteriormente, pero bueno, tampoco uno cambia la estrategia, digamos, porque no porque sea más elevado uno cambia el tratamiento, sino sabe simplemente que el pronóstico de ese paciente de recidiva es mayor, y tampoco cambia la estrategia de seguimiento. ¿Sí? Así que quizás hoy en preoperatorio sería ahí, el único que uno dice, bueno, ahí tengo en cuenta para estadificarlo mejor antes de lanzarse a un tratamiento locorregional y tomarlo como un valor pronóstico, simplemente. Y no predictivo para un tratamiento, no para una decisión terapéutica. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, doctor Kim. Hay una pregunta del auditorio. Martín Ábalos dice, si el cáncer colorectal está desarrollado sobre una colitis ulcerosa, ¿los valores de corte SEA se respetan en el postoperatorio, teniendo en cuenta que esta patología inflamatoria lo puede llegar a aumentar? ¿Una pregunta para mí? Sí, muy bueno. ¿Para la doctora Rodríguez, para el doctor Ferrero o para usted, doctor Kim? Que yo sepa, no hay un valor de corte específico, ¿sí? Hay que saber que todos estos marcadores tienen un valor relativo, ¿sí? Sirven siempre y cuando vayan acompañados de imágenes, y que lo que sirve en realidad es la evolución de los marcadores y no solamente el valor de corte estricto, ¿sí? Lo que yo le puedo decir es cuando uno agarra un corte grande en los estudios prospectivos, incluso de fase 3 y los multianálisis, SEA sale como un valor pronóstico, ¿sí? Y ahí el corte, por supuesto que no diferencia entre colitis o sin colitis, ¿sí? Pero en un manejo de seguimiento, lo que importa es conocer el valor de base de ese paciente y ver el aumento, ¿no? El aumento progresivo era la tendencia, el marcador para ir para profundizar los estudios y detectar la metástasis o recaída local eventualmente. No sé si respondí a la pregunta. Sí, doctor. Me imagino que iba enfocado a que, por ejemplo, los valores en fumadores, por ejemplo, uno espera otra línea de corte más alta, y bueno, tal vez la pregunta era si en colitis ulceroso uno también esperaba un valor de corte más alto. Yo le quería hacer una pregunta, doctor Kim. Bueno, el antígeno carcinoma embrionario es un marcador que nos acompaña hace mucho tiempo. Yo le querría preguntar si en la práctica diaria ya empezaron a usar los marcadores serológicos por biología molecular, tanto en diagnóstico como para control de seguimiento. No sé si está accesible económicamente entre los oncólogos de Córdoba o si solamente en protocolo de investigación a nivel nacional. No está disponible para la práctica diaria, ¿sí? Lo podemos hacer en algunos casos, por ahí, para detectar la presencia de cáncer. Uno puede hacer biopsia líquida, por ejemplo, ADN tumoral circulante o células tumorales circulantes, que es menos frecuente o menos sensible. ¿Está bien? Hay grandes trabajos en curso para ver esto de detección temprana a raíz de COVID y todo esto, si la biopsia líquida puede reemplazar o seleccionar a los pacientes para la colonoscopia cuando están menos disponibles, por ejemplo, en periodo de epidemia. Todo eso está en curso, hay muchos equipos trabajando, nosotros formamos parte, y hay muchos candidatos
de marcadores, por supuesto, para reemplazar el SEA. SEA hoy en día se usa mucho todavía, su muerte no está próximo, pero bueno, se supone que mientras avancemos, digamos, en estas técnicas, se va a ir reemplazando por ADN tumoral circulante, o incluso para los HRV, los retrovirus, también son candidatos para reemplazar como marcador precoz. Muchas gracias, doctor. Yo quería compartir una reflexión que en el auditorio, ¿no? Hablábamos de los años que ya contamos con el SEA, ¿no? Y muchas veces tenemos en cuenta que mucha patología tumoral colorectal no desarrolla el SEA, y a veces entre los profesionales nos preguntamos sobre la utilidad y la vigencia, pero hay que remarcar lo importante de una correcta estadificación, tanto con las imágenes como con el SEA, ¿no? Muchas veces cuando vemos pacientes que no son estudiados en nuestro hospital, sino que son derivados de otras partes, por ahí estamos en el mes de mayo, nos vienen con una tomografía de marzo, donde no solo se ve el tumor de colon, no se ve enfermedad a distancia, pero muchas veces un SEA elevado nos lleva a actualizar una imagen y muchas veces nos permite detectar una metástasis única en hígado o en pulmón, lo que nos permite cambiar la terapéutica y los protocolos de trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces un SEA más actualizado nos permite que sea una guía para repasar nuestra estadificación y nos alerta principalmente cuando recibimos pacientes derivados de otras provincias, de otros lados, que por ahí los estudios no están tan actualizados y bueno, a veces despierta la curiosidad y nos permite repasar la estadificación y actualizar estudios. ¿Alguien en el auditorio tiene alguna otra pregunta? Bueno. Bueno, muchas gracias. El próximo trabajo es una conferencia, Manejo actual de la diverticulitis aguda, presenta la doctora Josefina Delbó, del Hospital San Roque, comenta el doctor Matías Parodi, de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan todo bien? Todo muy bien. Espectacular. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, bárbaro. Porque apenas me conecté, ¿no? Por eso salí, volví a entrar y todo. Bueno, cuando quieras podés compartir. Comparto. A ver. ¿Ven todos bien? No se ve todavía la pantalla. ¿No? Todavía no. Porque yo la veo. ¿No la ven? Se ve negro, Josefina, nomás. Dice Josefina. En todo caso, deja de compartir, Josefina, Sí, y compartir de nuevo por las dudas. Sí. No me encuentro porque yo lo veo. Me dejo compartir. Todo es culpa de Lucas Esteban, Josefina. Seguro, seguramente. Te llegó la computadora que servía, seguro. No, cada uno tiene la suya. ¿Ahora sí se ven? No. ¿O tampoco? Todavía no, doctor. Bueno. O Porque yo lo sea, estoy viendo. a mí me figura que estamos viendo la pantalla de Josefina Delbó. ¿Vos abriste la diapo, Josefina? Sí, yo la tengo abierta e inclusive la estoy pasando. Pero a lo mejor busca la Josefina y... Claro. Esperen. Cuando vos pones... Vamos de nuevo. Vamos acá. La busco, ¿no? Pongo compartir. ¿Ahí tampoco la ven? Ahora sí. Ah, bien. Perfecto, entonces. Vamos nomás. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Josefina Delbó.
y vamos a hablar un poco hoy del manejo actual de la diverticulitis aguda. Para hablar de esto vamos a basarnos en la última actualización del 2020, del manejo que hicieron la Sociedad Mundial de los Cirujanos de Emergencia sobre el manejo de la diverticulitis colónica del lado izquierdo en la emergencia, y para esto esta comisión de expertos se reunió, estudió la bibliografía del último tiempo, y fue respondiendo varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué clasificación se debe utilizar? ¿Cuál es el manejo, cuál es la mejor forma de hacer el diagnóstico? ¿Cuál es el mejor método de diagnóstico por imágenes en los pacientes con sospecha de diverticulitis aguda? ¿Y cuál es el rol de la ecografía? Si los pacientes inmunocomprometidos tienen más riesgo que falle el tratamiento médico estándar. Si tiene indicación de antibiótico los pacientes inmunocompetentes con diverticulitis no complicada, si se puede tratar de manera ambulatoria a estos pacientes, cuál es el mejor tratamiento para los pacientes con hallazgos de gas pericólico en la tomografía, cuál es el mejor tratamiento para los pacientes con abscesos pequeños, para los que tienen abscesos grandes, si hay que estudiar tempranamente el colon en los pacientes manejados de forma no operatoria, cuál es el rol del tratamiento no operatorio en los pacientes con hallazgo en la tomografía de gas distante sin líquido libre, si hay que recomendar o no el lavado laparoscópico y el drenaje en el Hinchey 3, si en el Hinchey 3 hay que hacer anastomosis primaria con esa protección versus cirugía de Arman, si en la peritonitis se recomienda la videolaparoscopía versus la cirugía abierta, cuál es el rol de la cirugía del control de daño en la peritonitis diverticular, cuáles son los factores a considerar a la hora de una resección electiva, cuál es el tratamiento antibiótico óptimo, su duración, y cuáles son los principios del tratamiento de la diverticulitis derecha. Bueno, en base a esto vamos a ir respondiendo las preguntas. ¿Qué clasificación debe ser utilizada en los pacientes con diverticulitis aguda? Sabemos que hay un montón, la mayoría los conocemos todos, y ninguna ha demostrado ser superior a otra en cuanto a predecir los resultados. Tenemos la Hinchey, que todos la conocemos, que es la más antigua, que Hinchey la describió de acuerdo a la peritonitis o los abscesos que encontraba en las cirugías. Después, en 1989, Neff ya hizo una clasificación meramente basándose en la tomografía, donde él acá agregó el 0, que es la diverticulitis no complicada, que es cuando encontramos el divertículo engrosado, en la pared alrededor engrosada, un aumento de la densidad de la grasa pericólica, pero que no tiene afectación del peritoneo. Después Ambrosetti en el 2002, también por tomografía, las dividió, dividió la diverticulitis moderada y severa. La moderada es solamente el engrosamiento de la pared o el enrarecimiento de la grasa pericólica, y ya la severa, lo anterior se asocia o un absceso, o gas extraluminal, o un contraste extraluminal. Después Kaiser en el 2005 actualizó a Hinchey, ¿no? Le agregó el 0, que es la diverticulitis clínica leve, y al estadio 1 lo dividió en 1A y 1B. Después Mora López en el 2013 actualizó a Neff, dividiendo el estadio 1, digamos, en A y B. Después tenemos Salignen en el 2015, que ya no solamente toma parámetros radiológicos, sino también la condición clínica y fisiológica del paciente. Por eso vemos que en el grado 4 y en el 5 ya agrega si existe disfunción de órgano o no. Y bueno, y esta Sociedad Mundial de Cirujanos de la Emergencia también hicieron su propia clasificación, dividiéndola en no complicada y complicada. La no complicada es el divertículo con el engrosamiento de la pared o el enrarecimiento de la grasa pericólica, y la complicada, se las voy a leer porque después en el trabajo figura esta clasificación. Está la 1A, que son burbujas de aire pericólicas o líquido pericólico sin absceso, que están a una distancia menor de 5 centímetros desde el segmento colónico que tengo comprometido. Después el 1B es un absceso menor de 4 centímetros, el 2A un absceso más de 4 centímetros,
el 2B es gas distante, o sea que está más allá de los 5 centímetros del segmento colónico que tengo inflamado. El 3 es el líquido libre difuso sin neumoperitoneo, y el 4 es el líquido libre difuso con neumoperitoneo. Después, ¿cuál es la mejor forma de hacer el diagnóstico de diverticulitis aguda? Bueno, en esto calculo que todos coincidimos, igual que los expertos, que en los pacientes con sospecha de diverticulitis aguda sugieren una evolución completa, con la historia clínica, el examen físico, marcadores inflamatorios y los hallazgos radiológicos. En contra de aquellos que dicen que solamente el diagnóstico de diverticulitis aguda se hace con la clínica. ¿Qué vamos a tener en cuenta dentro de qué vamos a buscar? O sea, la edad. Sabemos que la diverticulitis es más a partir de los 50 años, aunque ahora se está viendo cada vez en casos más jóvenes. Ya está, o sea, varios estudios avalan que un paciente con diverticulosis colónica tiene a lo largo de toda su vida un 4% de probabilidades de desarrollar una diverticulitis aguda. Bueno, que el paciente tenga un antecedente de una diverticulitis aguda previa, el dolor en la fosa ilíaca derecha, la defensa y la ausencia de vómitos, y los biomarcadores, que son las leucocitosis con la desviación de la curva a la izquierda, y la proteína C reactiva, que muchos trabajos hablan, y con una buena calidad de evidencia, que un valor diagnóstico, una PCR por arriba de 50, por supuesto acompañado de una clínica compatible, hace el diagnóstico de diverticulitis. De hecho, hay estudios que dicen que un paciente que tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, ausencia de vómitos, y una PCR por arriba de 50, es el diagnóstico de diverticulitis, y hay varios trabajos reproducibles que tienen el mismo resultado. Pero, ¿qué nos dicen estos expertos de esto? Que hay que tener en cuenta que la PCR, como es aguda, por ahí tarda entre 6 a 8 horas en elevarse, y su pico máximo es a las 48 horas, entonces no solamente basarse en decir, es una diverticulitis o no, en cuanto al valor de la PCR. Lo que sí tiene una evidencia científica fuerte es el valor pronóstico que tiene la PCR en cuanto a si el paciente va a desarrollar una diverticulitis aguda, leve o moderada severa. Hay varios trabajos que hablan de esto, con un valor de corte de la PCR entre 150, algunos marcan mayor a 150, mayor a 170, mayor a 175. Así está este trabajo de Kechasias y colaboradores, publicado en el 2014, donde habla de este rol de la proteína C reactiva. También lo avala este trabajo, publicado en el 2012, de Van de Waal, que nos habla lo mismo, del valor de los marcadores de inflamación en la diverticulitis aguda. Y también tenemos que es un estudio publicado en la revista escandinava Gastroenterología en el 2015, que nos habla de lo mismo, del rol de la proteína C reactiva para determinar la gravedad de la diverticulitis. ¿Cuál es el mejor método de diagnóstico por imágenes? El que todos sabemos, la tomografía, que no solo nos sirve para diagnóstico, para ver diagnósticos diferenciales, sino para estadificar con todas las clasificaciones que dijimos, y la que cada uno está acostumbrado a usar, la diverticulitis que tenemos, y en base a eso evaluar el plan terapéutico que vamos a seguir con ese paciente. La ecografía, ellos la dan como útil, pero sí es como un abordaje step-up. O sea, yo hago una ecografía de un paciente, no es concluyente, y paso a la tomografía. Y obviamente que tiene que ser una ecografía realizada por un operador experto, y bueno, ya sabemos las limitaciones, los obesos, que no me puede ver gas extraluminal, y tampoco accesos profundos. Los pacientes inmunocomprometidos, ¿tienen más riesgo de que falle el tratamiento médico estándar? Sí, eso ya lo sabemos, tienen más riesgo. Tiene más riesgo que falle el tratamiento médico no operatorio, con una necesidad de una cirugía de urgencia y una mayor tasa de mortalidad. Dentro de los inmunocomprometidos tenemos 5 grupos. El que tiene peor pronóstico y mayor tasa de mortalidad son aquellos con tratamiento corticoide crónico. Después, la quinta pregunta: ¿se debería recomendar el antibiótico en pacientes inmunocompetentes con una diverticulitis aguda no complicada? Que acá, por las dudas, si a alguien le quedó medio colgado, la diverticulitis no complicada es la inflamación del divertículo. Sin perforación, sin absceso, o sea, un proceso bien confinado. Bueno, acá hay
recomendación fuerte, ¿sí? Contrario de lo que todos estamos acostumbrados a hacer, que en un paciente inmunocompetente, sin signos de inflamación sistémica, una diverticulitis aguda no complicada, no se recomienda prescribir antibióticos. Si ese paciente sí tiene signos o sea, tiene manifestaciones sistémicas de inflamación, o por supuesto es un inmunocomprometido, un anciano con comorbilidades, sí voy a usar el antibiótico, y siempre que se pueda, se recomienda la administración bioral antes que cualquier otra vía. Sabemos que hay varios ensayos, tenemos el Diablo Trial, el Avo Trial, que son dos ensayos que buscan esto de cambiar este manejo de antibióticos que tenemos estandarizado en la supresión de los antibióticos en las diverticulitis agudas. Por ejemplo, es un ensayo clínico randomizado multicéntrico, donde se vio que el tratamiento antibiótico de diverticulitis aguda no complicada no aceleró el tiempo de recuperación ni previno complicaciones o recurrencias. Este trabajo de Chabok y colaboradores fue publicado en el 2012. Después tenemos que fue publicado en el 2016, por Mal y colaboradores, que lo mismo, es un estudio prospectivo de corte que nos dice exactamente lo mismo. Y después tenemos otro estudio, otro ensayo randomizado y observacional, publicado en el 2017 por Daniel y colaboradores, que nos habla exactamente de lo mismo, que se vio que no hay beneficios en el uso de antibióticos o no en estos pacientes con diverticulitis aguda no complicada. Y por último, último del 2018, del American Journal of Gastroenterology, que nos habla exactamente de lo mismo. Después, los pacientes con diverticulitis aguda no complicadas, ¿deberían ser tratados de forma ambulatoria? Sí, y creo que la mayoría lo hacemos, y se reevalúa a los 7 días o antes si hay algún deterioro clínico. Después, ¿cuál es el mejor tratamiento para los pacientes con diverticulitis aguda con hallazgo en la TAC de gas pericólico? Bueno, los expertos lo que nos recomiendan es una recomendación débil, con un bajo nivel de evidencia, que es intentar primero el tratamiento antibiótico y el manejo no operatorio. Como yo les dije, ahora hay muchos estudios donde tratan de sacarle los antibióticos a la diverticulitis. Entonces, esto es como este estudio de Volkestein y colaboradores, que fue publicado en el 2019, es como un subanálisis del Diablo Trial, que tenían, pacientes con Hinchey 1A, que es con el gas extraluminal aislado, pero a menos de 5 centímetros del colon que tengo enfermo, y su primer resultado fue la falla del tratamiento médico con necesidad de drenaje percutáneo y cirugía a los 30 días. Pero este grupo lo que hizo fue, a estos pacientes a su vez, que los trató con manejo no operatorio, a un grupo les puso antibióticos y a otros no. Tuvo 9 pacientes que fallaron con este tratamiento no operatorio, que fueron 7 pacientes en el grupo antibiótico y 4 pacientes en el grupo sin antibióticos, o sea que todavía no se puede decir, o sea, hay muy poca evidencia de decir si el antibiótico realmente es eficaz también en estos casos o no. Lo que sí fue predictor independiente de la falla del tratamiento médico, una PCR alta. ¿Sí? Una PCR mayor a 150 nos hablaba de que había de que sabíamos que ese paciente iba a necesitar capaz un rescate o drenaje percutáneo o una cirugía. Después, ¿cuál es el mejor tratamiento para pacientes con abscesos pequeños? Esto es lo que venimos haciendo nosotros, abscesos pequeños de menos de 4 o 5 centímetros, tratamiento antibiótico, los abscesos grandes, el tratamiento combinado, antibióticos con drenaje. Si el drenaje no se puede realizar y tengo un paciente que me lo permite, intento empezar solamente con el tratamiento antibiótico. Si el drenaje no se puede realizar, el paciente no está en condiciones o tengo la falla del tratamiento antibiótico, por supuesto que la cirugía está indicada, pero todo lo que hablamos de abscesos intraabdominales por diverticulitis, no hay ningún estudio aleatorizado que nos diga cuál es el mejor tratamiento, porque todas estas recomendaciones se basan en estudios observacionales. Después, ¿debería planearse un examen del colon tempranamente en los pacientes manejados de forma no operatoria? Bueno, los expertos que dicen que en pacientes que tuvieron absceso diverticular, tratados de forma no operatoria, sí sugieren hacer una colonoscopia temprana a las 4 o 6 semanas.
Mientras que aquellos pacientes que tuvieron una diverticulitis aguda no complicada, confirmada por TAC, no recomiendan la colonoscopía. Es una recomendación débil, pero está basada en una calidad moderada de la evidencia. ¿Y por qué lo dicen? Porque tenemos esta revisión sistemática, publicada en el 2014, por Vies y colaboradores, que dice que la colonoscopía, a menos que se considere en pacientes como privados mayores de 50, o sea, pacientes de 50 años que no tengan o más, o no tengan ningún otro signo clínico de un cáncer colorectal, no debería hacerse de rutina. Ellos tuvieron 1.600 pacientes en este estudio con diverticulitis aguda no complicada, y solamente en 17 pacientes, o sea, en la colonoscopía de rutina post el episodio, encontraron cáncer colorectal. Esto es una prevalencia del 1,17%. Después está este otro metaanálisis, publicado en el 2014, en el Annals of Surgery, que ellos tenían 1.900 pacientes con diverticulitis aguda no complicada, que realizaron la colonoscopía, y solamente a 22 le encontraron un cáncer colorectal. Esto es una prevalencia del 0,1%, muy baja. Y después tenemos este estudio prospectivo, publicado en el 2013, que era un solo brazo que tenía 638 pacientes con diverticulitis aguda no complicadas, y en la colonoscopía control post episodio ningún paciente presentaba cáncer colorectal. Después, ¿qué lugar tiene el tratamiento no operatorio en pacientes con hallazgo de aire distante sin líquido libre? Bueno, ellos sugieren, en pacientes seleccionados, solo si se puede hacer un seguimiento estricto, hacer tratamiento no operatorio si el paciente está estable hemodinámicamente, hay ausencia de clínica de peritonitis y ausencia de líquido libre, ¿sí? El gas distante intraperitoneal, o sea, un abundante gas distante intraperitoneal y o retroperitoneal, se asoció con una alta fase al tratamiento no operatorio en un 60% de los casos, y en caso de ir a una cirugía sugieren la resección con anastomosis primaria, más o menos ostoma, según el cirujano actuante, en pacientes hemodinámicamente estables, y cirugía de Arman en los inestables o con comorbilidades. Después, debe recomendarse el lavado laparoscópico en pacientes con peritonitis difusa en un Hinchey 3. Bueno, vieron que este es un tema muy discutido, que todos los años se discute, y que tenemos las personas que están a favor de este lavado laparoscópico y los detractores. Bueno, este grupo de expertos es detractor del lavado laparoscópico. Ellos dicen que solo tiene que ser en pacientes muy seleccionados, que no puede ser considerado como primera línea de tratamiento, porque tiene un alto riesgo de fallas. Acá, ¿qué estudios lo avalan? Sabemos que hay 9 metaanálisis que salieron después de 3 ensayos importantes sobre esto. Uno es el ensayo escandinavo, que es un estudio de corte que digamos, lo que hace es ver el Hinchey del paciente y el mejor tratamiento que tiene para ese Hinchey. Después tenemos el ensayo de Ilala, que es un estudio de corte controlado, en el cual habla del lavado laparoscópico. Y después tenemos el ensayo Ladies, que este ensayo es un ensayo muy importante y que nos habla sobre la peritonitis diverticular. A partir de esos ensayos salieron estos 9 metaanálisis, por ejemplo este de Ceresol y colaboradores, que fue publicado en agosto del 2016, que compara este lavado laparoscópico con la resección en un Hinchey 3, digamos. Después tenemos este también, de Pena y colaboradores, publicado en el 2018, que compara exactamente lo mismo. Después tenemos este publicado en el 2017, de Sirochi y colaboradores. Todos metaanálisis, no hay regresiones sistémicas. Este en el 2017. Después tenemos este, otro en el 2017, por Yaek y colaboradores, y que llegan a la conclusión de todo. Que cuando comparamos la resección con el lavado laparoscópico en el Hinchey 3, si bien la mortalidad es comparable y los resultados a largo plazo en cuanto a morbilidad y mortalidad son comparables,
Se asocia una mayor tasa de fracaso con necesidad de reoperaciones y de abscesos intraabdominales en los pacientes que fueron a un lavado laparoscópico. Por esto, estos expertos no lo recomiendan. Después, debería preferirse la resección con anastomosis primaria, menos ostoma de protección, sobre la cirugía de Armand. Bueno, ellos recomiendan, y creo que es lo que más o menos todos hacemos, que la operación de Armand para la peritonitis difusa, o sea, estamos hablando de Finchey 3, ¿no? En pacientes clínicamente enfermos y en pacientes seleccionados con múltiples comorbilidades, sino, por supuesto, uno trata de hacer una anastomosis primaria con o sin ostoma de protección. Hay varios trabajos que hablan de esto, lo que pasa es que los sesgos de selección no son muy buenos, no tienen diferencias significativas, pero sí que la retransitación de Armand, los pacientes con cirugía de Armand tienen menos retransitación que los pacientes que tienen una ostoma de protección. Después, debería preferirse la resección laparoscópica a la abierta en peritonitis, estamos hablando, ¿no? Y bueno, expertos dice que solamente la sigmoidectomía laparoscópica está indicada en equipos que están disponibles y con habilidades técnicas para hacerlo. Por supuesto que el paciente tiene que estar estable clínicamente, y hay varios estudios en la literatura que la verdad, o sea, con una baja nivel de evidencia, que hacen la resección laparoscópica en los Finchey 3, inclusive en los Finchey 4, pero que bueno, que son pacientes muy seleccionados, en casos muy experimentados, y que no podemos generalizar ni intentar reproducir esos resultados todavía. Después, debería recomendarse la cirugía del control del daño en pacientes con peritonitis. También hay nivel de evidencia bajo de esto, pero sí dicen que esta puede ser útil en pacientes muy inestables debido a una sepsis abdominal. Entonces, en la primera laparotomía lo que se hace es se controla la infección, se lo resucita, y en una segunda laparotomía, a las 24 o 48 horas, se intenta la retransitación. Ellos recomiendan que haya un cirujano colorectal en esta laparotomía subsiguiente, y bueno, ¿qué cambia de este control de daño contra la estrategia tradicional? O sea, lo único significativo es que disminuye la tasa de creación de ostomas, pero bueno, por supuesto, los abdómenes abiertos tienen sus complicaciones, y solamente la recomiendan a esta estrategia cuando el paciente realmente está crítico y no va a soportar otra cirugía mayor. Después, ¿qué factores deberían ser considerados cuando se planea la resección electiva? Bueno, esto es lo que ya venimos hablando hace muchos años, que ya ahora no se tiene en cuenta el número de episodios, sino que se evalúa cada paciente individualmente, caso por caso, teniendo en cuenta el riesgo de recurrencia. Sabemos que antes por ahí se decía que o sea, el que había tenido una recurrencia después iba a tener otra peor. Bueno, hoy sabemos que eso no es así, que generalmente hay estudios con seguimiento a los 5 años de pacientes que tuvieron una diverticulitis aguda no complicada, y con un seguimiento a 5 años tiene una prevalencia del 1% de desarrollar otro episodio, pero sabemos que, bueno, las mujeres tienen más riesgo de recurrencia, por supuesto la gente joven, los obesos, fumadores, y los que tuvieron una diverticulitis aguda complicada. Hay que evaluar también la morbilidad de la cirugía para ese paciente en particular, cuáles fueron los síntomas y la severidad de los episodios que tuvieron, y el riesgo postoperatorio y las comorbilidades. Sí, los que coinciden, y que nosotros también lo teníamos ya de antes, es que un inmunocomprometido, luego de su primer episodio, debería programarse la resección por la gran mortalidad que tienen estos pacientes. Después, ¿cuál es el tratamiento antibiótico óptimo en pacientes con peritonitis difusa y cuál debería ser su duración? Sugieren elegir el antibiótico empírico basándose en la condición clínica del paciente, los patógenos sospechosos de estar involucrados y los riesgos de resistencia antimicrobiana según la epidemiología local. Esta es una recomendación fuerte. Hay que tener en cuenta que ahora, o sea, no nos tenemos que olvidar de las enterobacterias beta-lactamasa espectro ampliado, que antes eran, o sea, no estaban en la comunidad, y hoy por hoy ya tienen infecciones de la comunidad, o sea que no debemos olvidarlas, y se dice que 4 días de antibiótico postoperatorios en una diverticulitis aguda complicada, si el foco de infección fue controlado, es suficiente.
Si un paciente sigue en sepsis luego de los 5 a 7 días de antibióticos y con un correcto control del foco, hay que buscar otra causa u otra complicación. Esto es más o menos un algoritmo de la terapia antibiótica en las infecciones intraabdominales, que si es una infección leve a moderada, sin factores de riesgo, de elección un aminoglucósido como la gentamicina y un metronidazol, y en los graves y o con factores de riesgo, piperacilina, tazobactam. Como para ir terminando, ¿cuáles son los principios del tratamiento de la diverticulitis derecha? Son los mismos que el de la izquierda, siempre se prefiere el manejo conservador, salvo que haya una perforación. Si hay una perforación, ¿qué vamos a hacer? Resección con anastomosis primaria. La vemos poco acá porque es rara en Occidente, más en hombres de edad mediana, no aumenta su frecuencia con la edad, generalmente es el divertículo solitario único en ciego y verdadero, y tiene una tasa baja de complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Josefina Delbo, del Hospital San Roque. Excelente la presentación de esta conferencia de manejo actual de la diverticulitis aguda. Estamos un poquito sobre la hora, así que le quería dar participación al comentador, el doctor Matías Parodi, de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Josefina, excelente tu presentación. La verdad que respondiste todas las preguntas, no me queda casi nada para preguntar. Es un tema muy difícil, es muy difícil ya que uno estudiando un poquito y actualizándose con esto, encuentra que no hay consenso internacional de cómo hacer con una diverticulitis complicada, y averiguando un poco en el medio nacional, hicieron una actualización, la Sociedad Argentina de Coloproctología, en una guía, y tampoco se ponen de acuerdo bien los coloproctólogos en Argentina de qué hacer con estos estadios de Hinchey, ¿no? Sobre todo en el Hinchey 3, o sea, que por ahí las decisiones son más difíciles en cuanto a hacer. A mí me gustaría censar un poco, ya que tenemos cirujanos con mucha experiencia en Córdoba, qué hacen los cirujanos en los centros grandes cuando tenemos un paciente con Hinchey 3 y un abdomen peritonítico, ¿no? Con una peritonitis clínica generalizada, inflamado, y tenemos un Hinchey 3 por tomografía. Me gustaría saber quién lo opera este paciente por vía laparoscópica, quién lo hace convencional, en caso de ser laparoscópica, quién hace un lavado y drenaje o quién directamente hace una resección. Eso creo que estaría bueno saber. Está el doctor Lucio Obeide, está el doctor Pollada, y bueno, me gustaría saber su opinión. Paul. Gracias, Matías. Primero, felicitarle a la doctora Josefina Delbo, porque este trabajo yo lo he leído por mi relato, y debo decir que hay muchos aspectos que usted ha tocado, y especialmente los trabajos Abbott, Ladies, que usted mencionó, ponen bien en el tapete las indicaciones, como dijo recién el doctor Matías. Yo creo que, sin duda, hoy en día, lo que siempre fue un boom con un lavado laparoscópico, hoy poco a poco se va dejando de lado, y es muy factible que este paciente con un Hinchey 3, que no esté inestable, que no esté séptico, es muy factible que uno haga un tratamiento médico y posteriormente pueda utilizar la videolaparoscópica para hacer lo que mencionó la doctora, que es la tendencia que se va haciendo en el mundo, que es la resección laparoscópica y anastomosis con o sin ostoma. Hay grupos que lo hacen y hay otros grupos que no. Personalmente nosotros hacemos ostoma, nos gusta tener todavía la confianza tal vez de la vieja escuela. Con respecto al paciente séptico, y creo que la doctora hizo una referencia, ahí comprendí después de trabajo, que es el Journal de los cirujanos de emergencia, nos enseñaron el control de daño, y muchas veces es muy importante recuperar un paciente y no tratar de hacer mayor cirugía de salvataje. Más vale recuperar el paciente en problema séptico, inclusive que se puede ver hasta en un Hinchey 3 y no solamente en un 4, si entonces ahí hay que hacer un control de daño y posteriormente recuperar ese paciente, porque el Hinchey lo que trata de, lo que hace el control de daño es tratar de ver la menor cantidad de ostoma, pero hay que reconocer que la operación de Harman, el único problema que tiene cuando uno hace su estadística propia, ve menos cantidad de pacientes, tanto en la práctica privada como hospitalaria,
que vuelven a la retransitación. Y ese es un problema que hay que tenerlo presente, por eso la conducta está cambiado a hacer la resección y anastomosis con un ostoma de protección. No sé si te he contestado, Matías. Sí, perfecto, Doc. Excelente. Lucio. Bueno, nosotros no tenemos la data como en otras patologías, pero bueno, felicitarte, Josefina, realmente me gustó mucho tu charla. Bueno, muchas gracias. No, en la patología diverticular, en los eventos agudos, yo creo que estas guías son guías. Entonces, no tenemos que perder el sentido común, porque el universo es muy heterogéneo de esto, a diferencia de otras patologías como la cirugía oncológica y otras cosas que es muy raro que se salga del esquema. En esto hay que personalizar la indicación y el tratamiento. Yo creo que particularmente los hinches 3, repito, es difícil generalizar. Nosotros que tenemos cirujanos jóvenes y muy laparoscopistas, en muchos casos lo hemos podido resolver por laparoscopía. Ya no hacemos el lavado y drenaje, lo hemos hecho ocasionalmente y no ha ido bien y no ha ido mal. Pero son casos anecdóticos, no para sacar conclusiones, pero no ha ido mal. Y generalmente lo hemos hecho con conocidos, para no hacerle la Harman o la otra cirugía. Pero en los hinchas 3 lo que yo quería decir, que muchas veces, como hacen esta peritonitis, porque tienen una macroperforación, realmente no tienen ese gran plastrón que hace que sea una colectomía técnicamente tan dificultosa. Porque cuando uno aborda por la laparoscopia, sí o sí tiene que ir por los planos anatómicos, como si operara un cáncer, uno se opera una diverticulitis plastronada, aunque uno siempre tiene que pensar que puede haber un tumor, o sea, cuando es un tumor diverticular uno puede ir sobre el meso, dejar meso sobre la aorta. Lo que quiero decir, el concepto es que cuando uno tiene líquido libre y hay una peritonitis, muchas veces no hay ese gran plastrón diverticular y uno puede hacer la cirugía laparoscópica. Por supuesto, tiene que ser un paciente que no esté en un shock séptico, que no esté en un fallo multisistémico, porque con una respuesta inflamatoria sistémica o con aumento de permeabilidad, porque vamos a tener más horas de cirugía, el neumoperitoneo, etc. Pero nosotros hemos tenido varios pacientes, o esos pacientes que dice Josefina que tienen aire libre, y que no tienen líquido libre y que no anduvo con el tratamiento médico, a veces son amigables para el abordaje laparoscópico. Entonces yo creo que si uno tiene experiencia, lo puede abordar. Por supuesto que el abordaje tradicional no es un pecado en esto. Y otro, depende también el escenario donde cada uno se mueva, porque la patología diverticular, uno dice, una cirugía de un tumor de la cabeza del páncreas, uno tiene que derivarlo a un centro especializado. La diverticulitis aguda, todos los cirujanos la tenemos que tratar en todos los centros, estemos donde estemos. Entonces, todo depende de dónde estemos. Entonces, si yo estoy trabajando con la experiencia que tengo en una clínica del interior con baja complejidad, con un monitoreo óptimo, etcétera, etcétera, y quizás le haga una Harman y salve el paciente, y no le haga una anastomosis primaria con una ileostomía. No sé si me entienden lo que quiero decir. Entonces uno tiene que adaptar la cuestión al paciente y también en los medios. Por supuesto, uno tiene que tener las guías para el primer mundo y la tiene que adaptar a cada caso en particular. Yo creo que la diverticulitis es donde tenemos, en la cirugía de urgencia de la diverticulitis, donde tenemos que poner bien el criterio. Y mi gran dilema, que no tiene respuesta, como decía Josefina y el doctor Parodi, es cuándo indicar la colectomía, digamos, programada después de los que te vienen con 2 episodios, 3 episodios, 4 episodios, sin tener una estenosis manifiesta y todo. Eso a mí me sigue pesando mucho, indicar una colectomía, porque las colectomías tienen su morbimortalidad, tiene su porcentaje de fístula, de ostomía, etc. Entonces, a mí todavía me está costando mucho eso y no le encuentro una respuesta y creo que no la tiene todavía. No sé, Matías, ¿vos qué opinás de ese tema? Bueno, en cuanto a las colectomías electivas, es todo un tema, como vos decís, depende de paciente a paciente.
pero principalmente lo que yo me baso en el consultorio es esos pacientes que han tenido un primer episodio y quedan muy sintomáticos, y son pacientes jóvenes, porque en la actualidad se están viendo muchos pacientes jóvenes con esta enfermedad, menores de 40 años. Algunos debutan ya con una peritonitis generalizada en su primer episodio, que también está siendo frecuente, que eso es un dato no menor, porque uno directamente haría cirugía. Nosotros en la cirugía de urgencia preferimos un abordaje laparoscópico casi siempre. Como te decía Lucio, son pacientes jóvenes en su mayoría, vienen con su peritonitis, toleran un neumoperitoneo casi todos, a pesar de estar un poco sépticos. Intentamos hacer un lavado o una resección primaria con anastomosis. Evitamos el Hartmann. ¿Por qué evitamos el Hartmann en estos pacientes que vienen agudos? Porque muchas veces son pacientes que tienen algún grado de sobrepeso, y realmente los Hartmann que hemos realizado se nos han complicado, han tenido muchas complicaciones. El Hartmann, exteriorizar bien el ostoma en el contexto de la inflamación, el ilio y todo eso, entonces preferimos hacer una anastomosis. No es más fácil hacer una anastomosis que hacer un Hartmann y hacer una protección con ileostomía. Esa es la verdad. Es cierto que en la clínica disponemos de un banco de suturas mecánicas, en fin, todos estos recursos que quizá en algunos centros hospitalarios no están. Pero sigo insistiendo que si uno va por el camino de hacer la resección primaria de anastomosis y enseña eso a los residentes, el día de mañana pueden estar capacitados inclusive para hacerlo sin suturas mecánicas y de manera laparotómica la anastomosis, ¿no? Sin necesidad de laparoscopia. Y en cuanto a los pacientes electivos, pacientes muy sintomáticos que repercuten en su calidad de vida, el hecho de tener esta inflamación colónica, que no es una verdadera estenosis, pero sí una sensación de peso continuo ahí en el cuadrante inferior izquierdo y que altera su calidad de vida, programamos la cirugía y lo operamos. Pero bueno, son difíciles y obviamente las colectomías izquierdas por diverticulitis crónica tienen sus comorbilidades, ¿no? Pero bueno, básicamente así nos manejamos nosotros. Muy bien. Tenemos dos preguntas más en el auditorio, una de Martín Ábalos y otra del doctor Palencia, Rafael. Martín Ábalos pregunta, en INCHI 4, que requiere abdomen abierto por inestabilidad y sepsis, a las 24-48 horas cuando se cierra el abdomen, ¿hicieron alguna vez anastomosis o le hacen colostomía y difieren la retransitación? ¿Qué opina doctor Parodi, doctor Delbo, auditorio? Bueno, yo esto voy a responder y voy a responder a través de uno de mis tutores formadores, que fue el doctor Palencia. Con Rafael Palencia hemos hecho esta cirugía de control de daño y en 2 tiempos, y por lo general intentábamos retransitar al paciente a las 72 horas, o sea, hacíamos el control del daño, y en la segunda cirugía retransitarlo quizá con una hilostomía. ¿Por qué? Para evitar esa reversión de Hartmann, si es que en algún momento sucede, al tiempo, que son verdaderamente pelvis imposibles de acceder, sobre todo en la era laparotómica, ¿no? Era muy complejo revertir esos Hartmann de esos pacientes con esas peritonitis avanzadas fecaloides. De lo que se hacía era control de daño, abdomen abierto y contenido, 72 horas de revisión, intentar hacer una anastomosis primaria, o bueno, secundaria con esa diferencia de tiempo, de días, y hacer una hilostomía de protección. Básicamente eso. Pero bueno, en la actualidad vamos más por lo laparoscópico, pero sí, hemos realizado laparotomías. Muy bien. Doctor Palencia, su pregunta, por favor. Hola, buenas noches. Muy bueno el trabajo. La pregunta es a Matías, con quien hemos trabajado, y en una época operaba antes que él viniera, ya en su preparación. Operé muchos casos de diverticulitis hinche 3, hinche 4, pero con pacientes profundamente enfermos, con un impacto sistémico severo que nos llevaba a operaciones de Hartmann y o abdomen abierto y contenido, laparostomía en ese momento. Me da la impresión, no sé si Matías, que tiene ahora una experiencia importante, esto me da la impresión como que ha disminuido, los enfermos no llegan tan gravemente enfermos, me parecería, si bien llegan hinche 3 o 4, pero es que como que la consulta puede ser primaria, más a tiempo, y no llegan en un estado hemodinámicamente tan grave como años anteriores. No sé si eso es así. Bueno, me permito responder. Rafael, yo creo que esto está un poco relacionado con esto que hablábamos de la prevalencia de la enfermedad de pacientes menores de 40 años, que la verdad que es notorio, por lo menos en el medio en que estamos nosotros, vienen pacientes jóvenes y bueno, tienen una mayor resistencia, tienen un mayor soporte para lo que es la sepsis inicial. Al igual también los recursos que hay para estabilizar el paciente en la primera acción de terapia intensiva o en la guardia de estabilizarlos, hace que hayamos avanzado un poco en eso, en estabilizarlo más rápido a los pacientes. Yo pienso que puede ser eso. Pero bueno, siempre uno tiene que tener en cuenta esos parámetros para poder decidir si va a hacer una cirugía laparoscópica
o laparotómica. En mi experiencia personal en la clínica, con un buen equipo de trabajo, con un buen soporte de terapia intensiva, inicial una reanimación inicial buena del paciente, anestesistas que acompañen, uno puede intentar empezar con una laparoscopia. ¿Sí? Si están todos esos factores dados y está las ganas de hacerlo a través de la laparoscopia y las herramientas. Con esa fuerza uno puede ir avanzando de a poco e ir tratando de hacer los casos laparoscópicos. Al principio son un poco más complejos y son pocas las veces que hemos tenido que convertir la cirugía. Se han podido hacer, ya sea un lavado, bueno, en fin, resección, anastomosis. De todas maneras, no son tantos los casos que llegan a esa cirugía, no nos olvidemos que menos del 15% de pacientes llegan con peritonitis, ¿no? Entonces, no son tantas las cirugías de diverticulitis que tenemos de resección primaria, son unos cuantos casos. Entonces, bueno, pero la tendencia más que nada es eso, a hacer un abordaje no invasivo, siempre y cuando se permita. Esa no es mi experiencia personal o de grupal ahora que tenemos en la clínica. Claro, está en la edad, la explicación que da Matías, en la edad de los pacientes, claro. Yo también me quería permitir, doctor Palencia, darle una respuesta a su pregunta. En el Hospital Ferreira y en el hospital privado son hospitales que atienden por obra social y donde los pacientes consultan muy tempranamente, por lo general a menos de 12, 24 horas de inicio de los síntomas. Efectivamente, debemos ver en el Hospital Ferreira 1 o 2 Hinchey 4 al año. Son pocas. Si vemos muchos más Hinchey 3 y a los pacientes se le hace, ante la presencia de síntomas compatibles con diverticulitis, casi el 90% a 100% se le hace tomografía multi-slice. Entonces, rara vez se demoran los diagnósticos, tempranamente comienzan los tratamientos y eventualmente rápidamente se opera al paciente. Con respecto a las cuestiones de la posibilidad de colectomía laparoscópica o no, por ejemplo, en el hospital privado, si tenemos un paciente con un Hinchey 3 durante el día y la obra social permite la utilización de suturas mecánicas de la farmacia, entonces se puede hacer la anastomosis primaria. En el Hospital Ferreira es más difícil porque el APROS no nos da suturas mecánicas de banco. Y después, bueno, lógicamente, si el ayudante es muy joven o si a las 3, 4 de la mañana y el paciente está muy inestable, siempre una buena cirugía de Armand es una muy buena alternativa que salva vidas, ¿no? En territorios desfavorables, paciente con shock séptico, una cirugía de Armand es muy bueno. Es que la cirugía de Armand, está indicada ahí precisamente, en el paciente inestable o gravemente enfermo que no le puedes brindar otra cosa. Yo quería hacer un pequeño paréntesis ahí, Pablo y José. Ustedes saben que hay estudios estadísticos en cuanto al el costo económico para la salud pública, que la cirugía de Hartmann es 3 veces más costosa que una resección y anastomosis primaria, ¿no? Eso está demostrado ya en muchos sistemas de salud, quizá internacionales, pero no estoy seguro que es así, que la sutura que para anastomosar, digamos, el intestino de forma primaria, sea laparotómica o laparoscópicamente. O sea que el costo de ese paciente que va a estar internado con la Hartmann, las complicaciones que va a tener la Hartmann en ese paciente y después la retransitación, es mucho más costosa que intentar hacerlo en un tiempo. Ni hablar del lavado laparoscópico o de drenaje, ¿no? El 25% de los pacientes con Hartmann no se retransitan nunca. Nosotros, la verdad, en el hospital hace mucho, si bien estoy en el hospital público, hace mucho que no vemos peritonitis fecaloideas por Hartmann. Es más, de hecho, desde pasado la pandemia no vimos más. Sí tuvimos un Hinchey 3 que fue resuelto por laparoscopía, teníamos suturas y lo resolvimos con anastomosis primaria y protección. Y no vino ningún otro, pero, a ver, nosotros por ahí entramos por guardia, fines de semana, cánceres de colon ocluidos, que también, o sea, la idea es tratar de utilizar el Armand solamente en caso de necesidad, y si no, hacer siempre una anastomosis primaria con o sin protección, y si no tenemos las suturas disponibles, anastomosis manual. Pero es mucho más fácil terminar sacando una toma y no una retransitación. Yo quería hacer el último aporte que se me viene ahora en mente, y sobre todo para las generaciones más jóvenes de cirujanos, en la cual yo no me incluso porque me siento intermedio, pero sé que hay muchos jóvenes y muy interesados en la laparoscopía. Como un punto intermedio a todo, podría ser una buena opción en un paciente con un Hinchey 3 con peritonitis clínica, una tomografía líquido libre, hacer un lavado, intentar hacer un lavado laparoscópico inicial,
esto es muy poco costoso y hace falta muy poco instrumento para hacerlo, dejar unos drenajes y ver la evolución del paciente, derivarlo a un centro en donde pueda haber un especialista en coloproctología, que está demostrado que los pacientes operados de diverticulitis complicada, hinche 3, hinche 4, donde hay un especialista en la cirugía, tiene mejores resultados y bueno, menos costo y bueno, todo lo que eso implica. Entonces, inducir por ahí a los jóvenes a la laparoscopía, que muchos operan uno de a dos en los hospitales regionales, hacer el lavado, drenaje, y si el paciente... Doctor Parodi. Y se ve que se le desconectó No fue. Pablo. Capaz que se quedó Bueno, sin batería. pero bueno, era interesante lo que decía Matías. Bueno, yo creo que por el horario, Pablo, podemos ir cerrando. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora Josefina Delbo. El doctor Parodi también, muchas gracias a todo el auditorio. Pablo, No sé si el doctor Palencia le quedó una pregunta. Ah, ahí ya volvió Matías. Sí, perdón, se cortó, sí, se le cortó a todo o a mí nomás. ¿Se me cortó a mí nomás? Perdón. A vos nada más. Perdón. Justo estaba diciendo eso de las dos opciones de hacer el lavado y bueno, quizá después derivar a un regional, ya sea el Hospital San Roque o bueno, algunos de los hospitales privados para poder hacer el segundo tiempo si es necesario. No sé, lo veo como una opción. Por ahí es cuestión de sentarse con los administradores y ver cuál es la mejor forma para tratar de disminuir el porcentaje de Hartmann, que creo que es el objetivo mundial, a pesar de que en Estados Unidos tiene hasta un 60, un 65% de Hartmann, ¿no? Y algo que están combatiendo hace mucho tiempo, por todo lo que sabemos, y no pueden lograr reducirlo. Pero bueno, quizá la juventud y las ganas ahí puedan lograr mejorar eso, sobre todo para los pacientes, ¿no? Yo quería hacer comentarle una experiencia que tuve yo. Yo tuve un caso de diverticulitis en el que hice anastomosis primaria con ileostomía y era un Hinchey 3 y en el colon proximal tenía muy cargado en materia fecal, muy cargado en materia fecal. Yo creo que esos son casos donde realmente está muy cargado en materia fecal, que es mejor hacer un Hartmann. En el caso mío, la cirugía fue laparoscópica, ¿no? Hizo una dehiscencia de anastomosis, o sea, desde el primer día tuvo evacuaciones importantes, 3, 4 veces al día, y al día 6 hizo una fístula de muy mal manejo. En total el paciente tuvo 50 días de internación. O sea, tuvo fístula a los 7 días, después a los 14 días, dirigida, todo lo que querramos, después lo tuve que reoperar, le divorcié los cabos, el tipo terminó de vaciar todo este exceso de materia fecal y después lo tuve que retransitar. O sea, pero de esa primera internación fueron 50 días. Yo creo que ese paciente, si yo le hacía una Hartmann laparoscópica, estaba internada 7 días con mucho. Che, por Pablo, eso, por ahí... Pablo, te hago una pregunta. ¿Tenía apéndice el paciente? ¿Cómo? ¿Tenía apéndice el paciente? ¿Tenía el apéndice? Para hacerle el lavado colónico. Sí. O porque muchas veces estos pacientes... Es muy difícil hacer un lavado colónico. Sí. Es muy, muy difícil por la laparoscopía hacer un lavado colónico a través del apéndice, porque era un paciente que no tenía un gasecito en el colon, tenía como 10 kilos de materia fecal. Bueno, pero si el paciente no está preparado, no puede hacer la anastomosis, pero cuando vean que tienen el colon muy cargado en materia fecal, para mí es mejor hacerlo. O lo limpias intraoperatoriamente, o le haces una colostomía transversa, más que una ilio, porque en la ilio vos dejas todo el colon cargado. Una colostomía transversa, te queda un pedacito que podés lavar por el distal, inclusive podés lavar transanal en la sala de cirugía antes de sacarlo al paciente. A nosotros siempre nos gusta hacer, o sea, si vamos a defuncionalizar, por ejemplo, en un Hinchey 3, hacemos colostomía. Mientras más cercano esté al foco, mejor, porque queda menor contenido. Suponete que tengas una dehiscencia y bueno, te sale lo que queda cargado, pero no te sale todo lo que viene. Y de última podés por la boca distal lavar y bueno, hacer un lavado transanal, en caso si es necesario. Bueno, es una muy buena estrategia. Bueno, la cuestión es que un caso anecdótico que haya ido mal, uno no puede ir con la tendencia mundial de que es hacer la anastomosis primaria
con un ostoma de protección, y en cada caso uno determinará si es colostomía, ileostomía, de acuerdo a las características del paciente, la carga colónica, etcétera, etcétera. Lógico. Y también si el Pero, paciente está ocluido y tenemos exactamente, un claro, colon muy grande, lleno de materia fecal, y bueno, capaz que la hermana es la mejor opción. seguro. El concepto que nos tiene que quedar es, como dijo Matías y como mostraron y como prácticamente todos ya sabemos, es si uno puede evitar el Harman, evitar. Esto no sea un fanatismo y que nos quiten un paciente chocado, etcétera, como para hacer una anastomosis primaria, quitarle la posibilidad del paciente salir rápido del quirófano controlando su sepsis. O sea, la Harman se va a seguir haciendo y va a tener su porcentaje de pacientes, pero bueno, tratar de no sobreutilizarla. Y yo creo que la mayoría de las veces que se sobreutiliza es por, entre comillas, vagancia nuestra, porque es una cirugía no programada, de urgencia, queremos ir a lo más sencillo, irnos rápido y tenemos la excusa espiritual de decir, prefiero salvarlo en 2 veces y no matarlo en una. Pero es como dijo Matías, la reconstrucción de Harman es una cirugía difícil, una cirugía que tiene sus fallas. Como dijo Josefina, 25% de no se retransita. Las estadísticas son las estadísticas. Así que bueno, tenemos que tratar de hacer lo que dice la literatura sin perder el criterio. Así que bueno, yo creo, Pablito, que en honor al tiempo vayamos cerrando, ¿te parece? Hugo, ¿te parece? Sí, la verdad, felicito a todos, excelente exposición, tanto la primera charla como la segunda. Estos debates me encantan. Siempre ese tema de los cirujanos intermedios, como dice Matías, no te conozco personalmente, pero se te escucha en el medio, de hacer anastomosis primaria, en el primer mundo lo hacen, pero bueno, todo depende de con qué paciente nos toca vivir, ¿no? En la realidad, nosotros manejamos muchos pacientes añosos, 53, 54, con miles de comorbilidades, entonces realmente hacemos Harman. Y es cierto, muchos se rehúsan a retransitarse por la comorbilidad asociada, pero también, ¿no? Pero bueno, depende de donde uno se desenvuelva y el paciente que le toca, ¿no? Así que bueno, desde ya, gracias a todos los que han participado, Maldonado, doctor Lucio, Matías, Josefina, muy buenas sus charlas, y bueno, los esperamos en 15 días. Saludos a todos. Chau. Que anden bien. Buenas tardes.